Buenos días, chicos. Bueno, lo prometido es deuda. Vamos a ver el cuarto epígrafe. Nos quedan ya solo dos. Ambos tratan sobre Buero Vallejo. El de hoy vamos a ver las claves ideológicas. Y mañana trabajaremos con el último epígrafe de literatura, las claves estéticas también del teatro de Buero Vallejo. Bien, chicos, vais a ver que este epígrafe es bastante sencillito, muy intuitivo y además apareció en EBAU el año pasado. Vamos a comenzar. ¿Cómo nos vamos a organizar? Una pequeña introducción donde comentaremos dos detalles importantes de Buero Vallejo para poder introducir de una manera sencillita el tema. Posteriormente hablaremos del episodio que marcó su vida y marcó su producción dramatúrgica, esa guerra civil, y luego hablaremos de las diferentes críticas de Buero Vallejo. Una crítica al régimen, una crítica o un compromiso con la sociedad, un compromiso con el ser humano, el ser como individuo, y luego posteriormente una crítica social y política que nos servirá para terminar el tema hablando de ese enfoque ético. Y ya finalmente el tema termina como siempre con una pequeña conclusión. Vamos a comenzar, chicos. Buero Vallejo es un autor o es el autor más importante, más relevante de la segunda mitad del siglo XX. ¿Por qué? Fue el único dramaturgo que, siendo o manteniendo una postura de oposición al régimen, pudo estrenar durante la misma de manera regular o casi regular. Solo tuvo un problema con una obra. El resto de obras fueron estrenadas, publicadas, con un éxito no solo de público, sino también de crítica. Por lo tanto, Buero es un autor que, siendo o teniendo una postura en contra del régimen, consiguió estrenar de una manera bastante regular. Hay un episodio que va a ser el epicentro del mensaje ideológico de sus obras. Ese no es otro que la guerra civil. Buero presentó un sentimiento de afinidad al Partido Comunista. Ese sentimiento de afinidad lo hará pertenecer al bando perdedor una vez que termina la guerra civil y por ello, además, será perseguido por el régimen. En 1939 pasa por varios, no uno, por varios campos de concentración, hasta que finalmente es condenado a muerte, pena capital. Buero Vallejo en 1939 fue condenado a muerte. Sin embargo, 8 años después, 8 años más tarde, se le conmuta esa pena capital, esa pena de muerte, por 30 años de prisión. En 1946, finalmente, le conceden la libertad condicional. Esta situación, chicos, un autor importante que es arrestado por pertenecer al bando comunista, está o vive en una cárcel, es condenado a muerte. ¿Nos suena algo? Y si además os digo que Buero Vallejo ayudó a un poeta que vosotros conocéis muy bien, a Miguel Hernández, a trazar un plan de fuga, ¿nos suena algo? Evidentemente que sí, ¿verdad? Las vivencias en la cárcel, las vivencias de Buero Vallejo, esas vivencias en primera persona, le van a llevar a reflexionar sobre alguna de ellas, en obras como La Fundación. Además, como acabo de decir, ayudó a Miguel Hernández en su intento de fuga. Todo esto le inspiró para años después escribir la obra que hoy en día nos estamos leyendo o que espero que ya nos hayamos leído. Bien, continuamos, chicos. Tras la desaparición de la dictadura, le van a ser reconocidos ciertos méritos, como por ejemplo el Premio Miguel de Cervantes, 1986, y en los últimos años de la dictadura de Franco le nombran miembro de la Real Academia Española. Tanto el Premio Cervantes como el Premio de la RAE son los méritos más reconocidos en el mundo de las artes literarias. Vamos a empezar ya con el tema, chicos. Hemos dicho que no tuvo ningún problema para estrenar, ¿verdad? Para estrenar sus obras, pero que pertenecía al bando republicano o a ese bando comunista. Bien, ¿por qué no tuvo ningún problema para estrenar si estaba en contra del régimen? Y la censura, obviamente, estaba muy pendiente de todo este tipo de obras. Porque Buero se dirige al espectador inteligente. El teatro de Buero siempre ha manifestado una intención de testimonio de crítica social.
Aunque es cierto que algunas de sus obras tienen un alcance metafísico, existencial, los personajes y las tramas siempre se sitúan en un contexto sociohistórico preciso. Aunque a veces tengamos un contexto del siglo XVIII, lo que en esa obra se cuenta, yendo un poquito más allá, son los problemas que existen durante la dictadura franquista. De esta manera, lo que va a hacer Buero es evitar la censura. ¿Cómo? Va a esconder esa crítica al régimen mediante o a través de un simbolismo realista. Es decir, utilizará símbolos para hacer una crítica. Por ello se dirige a un público o a un espectador inteligente, que está dispuesto a no dejarse engañar. Buero Vallejo cree que es totalmente necesario que las obras lleguen al público para que la protesta sea efectiva. Si realizas obras con una crítica demasiado explícita, sucede lo mismo que le sucedió a Sastre, que no pudo estrenar la mayoría de sus obras, por lo tanto no podían llegar al público. Ahora sí que sí, vamos a hablar de las diferentes claves ideológicas. La primera, crítica al régimen franquista. En este apartado vais a hablar del posibilismo de Buero Vallejo frente al imposibilismo de Sastre. Buero Vallejo, como ya hemos dicho, fiel a su ideología de izquierdas, es un autor posibilista. Aquí, chicos, donde pone este numerito 2, quiero que sepáis que Buero Vallejo y Sastre polemizaron en torno a esa lucha entre ser posibilista y ser imposibilista. Buero Vallejo es posibilista porque hace un teatro crítico sobre la situación del país y está en contra del régimen, pero lo hace de una manera sutil, lo hace de una manera indirecta. A diferencia de autores como Sastre, este decidió no rebajar la carga crítica de sus obras, a pesar de que eso le acarreara una fuerte censura. Sin embargo, para nuestro autor, lo fundamental era que la obra se estrenara y que llegara al público, lo cual iba a ser imposible si la censura prohibía la obra. Así, y aquí tenemos, chicos, la definición del posibilismo. A mí esta definición me encanta. De esta manera, Buero Vallejo defendió que la sociedad, o que se debía aprovechar cualquier resquicio, es decir, cualquier pequeño hueco que permitiera la dictadura para cambiar la sociedad, pero cambiar la sociedad desde dentro. Esta actitud, ese querer cambiar la sociedad desde dentro y ese como camuflar esas obras, esa carga crítica, le obligó a escribir recurriendo a un fuerte simbolismo. Pero es un simbolismo realista, es decir, son símbolos reales. Esta situación le hizo polemizar con algunos sectores de la sociedad, como por ejemplo Sastre, quienes consideraron que su obra, por el hecho de utilizar tantos símbolos, presentaba un grado de implicación menor. Sin embargo, Buero Vallejo lo explicó muy bien. Él no quería un enfrentamiento con el sistema. Buero ya había sufrido esa cárcel. No pretendía otro enfrentamiento con un sistema político porque sabía perfectamente el poder que tenían en ese momento. Simplemente quería dialogar con la sociedad. Un diálogo abierto con la sociedad. Claro, con una sociedad dispuesta a entender. Es decir, una sociedad inteligente. Segundo punto, chicos, compromiso con la sociedad. Las obras de teatro van a servir como un vehículo para expresar el compromiso que tiene Buero con la sociedad, para cambiar esa sociedad, pero para cambiarla desde dentro. Por eso tenemos que hablar de un compromiso con el ser humano. Tiene un compromiso con la sociedad en general, pero al final la sociedad está formada por seres humanos. Por lo tanto, subrayamos, esto es súper importante, presenta un compromiso con el ser humano. Es decir, todas las obras de Buero son una defensa de la dignidad del hombre. Debido al trato sufrido en esas cárceles, esa violencia gratuita, esa falta de alimentos, esa suciedad, en fin, esa pérdida de la dignidad del ser humano, Buero defiende, le parece primordial el derecho que tenemos todos los seres humanos, toda la sociedad, a una vida digna. Su producción dramática, por lo tanto, va a ser inseparable del compromiso con el ser humano y con la sociedad. En todas las obras aparece una situación
donde los espectadores han de reflexionar sobre la falta de dignidad en ese momento. Todas las obras representan una imagen del ser humano y en ellas pretende reflexionar sobre la situación del hombre en el mundo y sobre todo cómo se va a comportar el hombre ante diferentes situaciones, como la opresión. La opresión podemos verlo, podemos advertir esa opresión que ejerce una persona sobre un grupo de mendigos ciegos en la obra El concierto de San Ovidio. Segundo tema, cómo se comporta el hombre ante la falta de horizontes, la falta de ilusión, la falta de aspiración, en una obra Historia de una escalera, donde aparecen representadas tres generaciones donde todas ellas tienen un rasgo en común, la falta de ilusiones, la falta de aspiración, personajes totalmente fracasados. Nos encontramos con otra obra donde se trata un tema muy importante, la soledad. La soledad en una obra, El sueño de la razón. Me imagino que este título sonará porque es uno de los grabados de Goya. Y en esta obra, el protagonista no es otro más que el pintor Goya. Goya, como todos sabéis, se quedó sordo a los 45, 50 años. Y nos vamos a encontrar con esa lucha de Goya, esa sordera que le lleva a esa soledad. Por otro lado, una obra muy importante es El Tragaluz. Esta obra yo la tuve que leer cuando hice selectividad. Tragaluz de 1966, donde se reflexiona sobre la mentira. Y la última de las obras que he decidido seleccionar gira en torno a un tema muy importante, sobre todo en las cárceles franquistas, la violencia. En una obra titulada La doble historia del doctor Balmi. Chicos, es necesario que conozcáis los temas fundamentales, porque son los temas que nos llevan a justificar el por qué Buero Vallejo presenta ese compromiso con el ser humano, y no puede ser una lista de temas sin más, sino que cada tema se tiene que relacionar o hay que relacionarlo con la obra. Opresión, concierto de San Ovidio, mentira, El Tragaluz, así con las 5 obras. Como no quiero hacer un tema demasiado largo, aunque al final me siguen quedando los vídeos muy largos, os voy a colgar en Click.edu, lo tengo aquí seleccionado, un resumen de las 5 obras para que sepáis un poquito de qué trata cada una de estas obras. ¿Hay que contar el argumento en el epígrafe de Bau? Por supuesto que no, pero yo creo que os va a ayudar mucho, chicos, aunque no nos hayamos leído el libro, pero nos va a ayudar mucho conocer el argumento de las obras. Y por supuesto, al que le interese Buero Vallejo o al que le haya gustado la fundación, os animo, ahora que tenemos tiempo, a continuar leyendo, porque la verdad que las 5 obras que he seleccionado son muy buenas, especialmente a mí me encanta esta obra, El Tragaluz. Bien, continuamos, chicos. A ver, que vuelvo a poner todo. Ya hemos dicho ese compromiso con el ser humano, por lo tanto, estamos aquí. Nos vamos a encontrar con un teatro poblado por los grandes temas humanos: libertad, violencia gratuita, falta de esperanza, falta de ilusión, crueldad. En definitiva, estamos ante un teatro existencial, donde cobra importancia no un personaje en concreto, sino la dimensión metafísica del ser y de sus actos. Cómo se comporta ese personaje ante esa situación tan deplorable y qué hace para intentar solventarla. Y por último, chicos, vamos a hablar de la crítica social. Las obras de Buero Vallejo, como ya hemos dicho, van a analizar la sociedad española con todas sus injusticias, mentiras y violencias, las cuales, todas estas, giran en torno al deseo de realización humana y a sus dolorosas limitaciones. Son personajes que quieren avanzar, pero se dan cuenta que existe una limitación y que no pueden. Buero lo que hace es reflejar en sus obras cómo la búsqueda de la felicidad, la búsqueda de la verdad, etcétera, todo ello se va a ver obstaculizado. ¿Por qué? Por el mundo asfixiante en el que vive el ser humano, por un mundo donde no hay libertad. Esa es la base del aliento, subrayamos, chicos, esa es la base del aliento trágico de sus obras. Al final, todas sus obras son pequeñas tragedias, donde nos vamos a encontrar con un personaje arrastrado por ese destino trágico. Toda esta temática, chicos, con esas manifestaciones particulares, al final existe un aliento trágico en todas las obras, pero realmente cada obra es diferente, va a ser enfocada por Buero Vallejo en un doble plano. Vamos a tener un plano existencial y un plano social.
Un plano existencial, porque nos vamos a encontrar, como acabo de decir, la condición humana, donde reflexiona sobre diferentes temas y ahí aparecen ilusiones, fracasos, soledad. Toda esta reflexión o este plano existencial siempre se va a situar en contextos muy precisos. De ahí que hablemos también de un plano social y en cierta medida un plano político. ¿Por qué? Nos vamos a encontrar con unas obras que denuncian unas injusticias concretas, que atañen a la sociedad, a la forma de explotación o a los mecanismos de poder opresivo. Buero nos va a decir que para él cualquier problema dramático siempre es la lucha del hombre con sus limitaciones por la libertad. Al final, la fundación, esa residencia de estudiantes, no es otra cosa más que la dictadura franquista. La escalera, chicos, de historia de una escalera, esa escalera, una escalera de madera, sucia y oscura, no es otra cosa más que las ilusiones fracasadas. En todos estos planteamientos, subrayamos, siempre aparece un enfoque ético. Un enfoque ético porque Buero siempre pretende defender la dignidad del ser humano, la honradez. Lo que dice mucho de Buero al final es un gran moralista y también un gran dramaturgo de posguerra. En definitiva, ya lo he dicho como 50 veces, ¿no? Es un teatro existencial que está poblado por los grandes temas humanos, como ya hemos visto antes con las obras, y donde cobra mucha importancia la dimensión metafísica del ser humano, ese enfoque ético y sobre todo sus actos, por encima de las pericias de los diferentes personajes. Es fundamental para terminar la idea de la responsabilidad, unida a la libertad. ¿Por qué? Hemos dicho que son tragedias. La tragedia siempre se desencadena por la transgresión moral que un personaje ha cometido, libremente y de la que es responsable. Siempre, chicos, igual que en las tragedias de Lorca, hay un personaje que decide hacer algo libremente. Pero ¿qué sucede luego? Que ese fatum, ese destino trágico, arrastra a todos los personajes. La purificación final, es decir, la catarsis, el perdón, alcanza también al espectador, porque al final el espectador, aquellas personas que acuden a esa representación o nosotros ahora mismo leyendo los libros, somos testigos, mudos, a quien la obra plantea una serie de preguntas fundamentales, preguntas que hacen que reflexionemos, es decir, que afectan a nuestra vida. Y sobre todo los espectadores son los que deben responder, tienen que abrir los ojos y actuar. En definitiva, es un teatro tanto ético, dignidad humana, como político. Debajo de o detrás de una historia sobre un personaje se esconde una carga crítica. Eso sí, a través de símbolos, de ahí que hablemos de posibilismo de Buero Vallejo. La ética de Buero, esa defensa de la dignidad por encima de todo, es un símbolo de resistencia en tiempos difíciles y sobre todo es un espejo de la fidelidad a esas ideas progresistas en épocas posteriores. Para Buero, la tragedia es el mejor vehículo para expresar los problemas del momento. El destino, el dolor, la muerte, etc. Todas las obras de Buero Vallejo tienen un enfoque trágico. Para él es el mejor vehículo para expresar esa crítica ética y política. Para terminar, el teatro de Buero gira en torno al compromiso sincero que tiene con la sociedad y, por supuesto, con el ser humano. Por lo tanto, resulta inseparable separar al Buero ciudadano, consciente de un cambio político, del Buero dramaturgo. Son palabras, chicos, dichas por él, es una cita extraída de una revista. El sentido último del teatro y de la literatura es ayudar al individuo a aceptarse y a comprenderse, y así vivir mejor su propia existencia. Por todo esto, a mí me encanta cómo termina este epígrafe, por todo esto podemos concluir que el teatro de Buero Vallejo supone ante todo una lección de humanidad. Y con esto, chicos, terminaría el epígrafe 4.